En Chile y Latinoamérica, la agricultura es un elemento vital en el desarrollo de los pueblos. Raúl Contreras, antropólogo yayaíno, nos viene a explicar la importancia de la agricultura familiar campesina. Bienvenidos a Estación Beltrán. Raúl, bienvenido. Para empezar la entrevista, Raúl, queremos consultarte cuál es tu mirada o percepción de la relevancia de la agricultura familiar campesina en términos generales. Bueno, la importancia de la agricultura familiar campesina se puede considerar desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo habría que considerar cuántos son las personas que podemos identificar bajo esta categoría de agricultura familiar campesina, cuánto territorio a nivel mundial del territorio cultivable ocupan, cuánto producen en términos del alimento que se consume en el mundo. Y en general las cifras hablan de cifras bastante importantes, digamos, sobre el 80% de las producciones agrícolas en el mundo son ocupadas por agricultores familiares campesinos, agricultores familiares. Ellos producen cerca del 80% del alimento que se consume a nivel mundial. Entonces, desde el punto de vista cuantitativo son bastante importantes. Desde el punto de vista cualitativo, uno tendría que pensar cuál es el aporte que hace estos agricultores en el mundo. Primero, son responsables de la diversidad de alimentación que hay en el mundo. Nosotros vivimos en un momento de la historia donde se ha tratado de globalizar todo, entre ellos la dieta se ha constituido en una dieta universal, en todos lados la gente come lo mismo, se busca que coma lo mismo. Y los agricultores familiares, sin embargo, son, por el contrario, los que garantizan una diversidad de la alimentación y garantizan también la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria, como también se suele llamar, ¿no? Sin agricultores familiares y con un mercado controlado por grandes corporaciones de alimentos, es imposible que exista primero diversidad en la producción y en el consumo de alimentos, y segundo, es muy difícil que se asegure la seguridad alimentaria. Con seguridad alimentaria nos referimos a que cada persona consuma lo que necesita para vivir, para trabajar, para existir de alguna manera, ¿no? Alimentos sanos, alimentos ricos en términos de sus necesidades biológicas también. Y eso es súper importante porque si tú ves los últimos años en la historia en términos globales, a partir del 2008 con la crisis económica mundial se vinieron varias crisis, ¿no? que acompañaron esta crisis económica mundial, entre ellas las crisis alimentarias. Las crisis alimentarias se producen por varias razones, pero cómo lo nota la gente en su cotidianidad, por ejemplo, es la subida en los precios de los alimentos, ¿no? Si tú le preguntas a la señora de la casa cuánto le costaba un kilo de arroz en el 2007 y cuánto le costaba en el 2008, el 2009, seguramente hay incrementos cercanos al 30-40%, ¿no? Entonces eso se produce porque hay un sistema controlado por grandes corporaciones de alimentos que son principalmente las que exportan alimentos, que controlan además grandes extensiones de tierra y que producen alimentos para esta dieta mundial, digamos, que no tiene ningún reparo de la tradición culinaria o la tradición en términos de la alimentación mundial. Entonces, frente a esa crisis que se provoca por un mercado monopolizado por grandes corporaciones de alimentos, resurge esta idea de la importancia de la agricultura familiar. Y resurge en varios ámbitos. Resurge, por ejemplo, en el ámbito de los movimientos sociales. Comienzan a tener voz actores que globalmente habían perdido importancia, que son los campesinos, ¿no? Generalmente cuando uno habla de movimiento campesino se suele hacer referencia a movimientos del siglo XX, mediados del siglo XX. Y en este momento de la crisis alimentaria resurgen movimientos campesinos importantísimos como la Vía Campesina a nivel global. Pero además en muchos organismos que fueron garantes de esta apertura del mercado de alimentos, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la FAO quizás también, comienza a plantearse de nuevo la necesidad de fortalecer a los agricultores familiares. Y un dato que no lo dije al principio que es muy relevante también: los campesinos son responsables de la mayor cantidad de empleo en los países pobres del mundo, digamos. Los países donde existe importancia de la agricultura, importancia del trabajo agrícola, la agricultura familiar campesina es responsable de cerca del 80% de los empleos directos. Por lo tanto, si tú fomentas una agricultura familiar que además es responsable con el medio ambiente, a diferencia de la industria, de la agroindustria, no se ocupa los mismos tóxicos, no se ocupa las mismas cantidades de petróleo, por ejemplo,
tú fomentas un sistema mucho más igualitario, un sistema donde hay mucho mayor acceso a un alimento sano, donde hay mucho mayor acceso a trabajos también, ¿no? Entonces, en todo eso podemos encontrar la importancia de la agricultura familiar campesina. Tú nos comentabas con respecto al concepto de agricultura familiar campesina que se han ido surgiendo una serie de transformaciones también en esto. Y Chile no es menor, no se ha quedado ajeno a aquello. Hoy en día vemos cómo está segmentado Chile en términos de producción, de diferente tipo. Y también desde ahí se ha ido produciendo una pérdida del territorio cultivable, en realidad, que ha ido ganando tiempo o ganando espacio las grandes empresas como las forestales en el sur y en el norte la minería, y en el centro también se ha ido disminuyendo esta capacidad de producción. Eso también tiene una merma finalmente en Chile, finalmente en términos de producción local. Bueno, en Chile es bastante complejo cómo se define qué es agricultura familiar, ¿no? En general porque estos debates se han abandonado y porque el modelo de desarrollo ha privilegiado otras formas de producción en el campo, principalmente a partir de la integración de la producción agrícola al mercado mundial, ¿no? A la exportación de alimentos. Chile se ha vuelto, quizás desde los 80 a la actualidad, pero principalmente en la década de los 90, en una potencia agroalimentaria, ¿no? Pese a tener un territorio muy pequeñito, Chile se vuelve una potencia agroalimentaria, especialmente en producción no tradicional, digamos. Chile no exporta grano, exporta fruta, exporta hortalizas, ¿no? Bueno, entonces, ahí lo importante es ver que primero hay problemas para definir qué es lo que es pequeños agricultores, campesinos, agricultura familiar, que son conceptos que se utilizan así intercambiablemente cuando uno lee, por ejemplo, los programas del INDAP y de otros sectores del gobierno dedicados a este tema. Hay diferentes definiciones, digamos. Pero en general lo que aparece son los pequeños productores, ¿no? Los pequeños productores en Chile agrupan a más del 85% de las propiedades agrícolas, ¿no? Y ahí viene otro problema, ¿cómo definimos a los pequeños productores? Porque si se define por hectárea es complejo, pero tú sabes que no es lo mismo ser un pequeño productor en Atacama, por ejemplo, y tener 100 hectáreas en Atacama, en un lugar con muy poca capacidad agrícola, que tener 20 hectáreas en el Valle de la Aconcagua, por ejemplo. Entonces hay cuestiones cualitativas que hacen difícil definir qué es el pequeño agricultor. Pero aún así, cuando se define que estos pequeños agricultores abarcan cerca del 85% de las producciones agrícolas en Chile, se dice que en general, pese a estas diferencias cualitativas que te decía, son más o menos 2 hectáreas las que tendrían los pequeños agricultores. Y dentro de esos pequeños agricultores, cerca del 35% son agricultores de subsistencia, es decir, que trabajan en la tierra pero que no viven necesariamente del trabajo en la tierra, que tienen además empleo asalariado, digamos, no son 100% se dedican a la agricultura. No son productores empresariales, digamos, ¿no? Bueno, entonces, eso ver cómo se ha transformado en la historia. Nosotros sabemos que, y acá hubo un programa sobre eso también, en Chile vivimos un proceso de reforma agraria bastante importante, un proceso de reforma agraria que fue profundizado durante el gobierno de Salvador Allende. Sin embargo, este proceso de reforma agraria es cortado por la dictadura, y esto significa que durante la dictadura, desde el 73 en adelante, se revocaron más del 60% de los títulos entregados a los campesinos, ¿no? Junto a eso, la dictadura entregó parte importante de la tierra que había sido entregada a los campesinos a las Fuerzas Armadas, revocó esos títulos para reentregárselos a los antiguos propietarios, remató muchas de las propiedades que habían sido de las cooperativas agrícolas y las cooperativas campesinas a precio de huevo, ¿no? Como por ejemplo se hicieron de grandes territorios las forestales en el sur. Entonces, lo que tú dices, Raúl, la reforma agraria era fundamental para profundizar el modelo de la agricultura familiar campesina en Chile. Bueno, desde luego, los procesos de reforma agraria tienen varios objetivos, digamos. Objetivos que son de carácter meramente económico y que explican por qué los procesos de reforma agraria son impulsados no solo por la izquierda en Latinoamérica, por ejemplo, sino también por gobiernos de centro y de centro derecha, ¿no? Como en el caso de Chile con Alessandri y más claramente con Frei. El primer objetivo económico era claramente modernizar los países en general, los países latinoamericanos, y Chile no era la excepción,
hasta los años 50 eran países dominados por modelos de producción casi del siglo XIX, todavía con hacienda, todavía con peones acasillados, con gente que no tenía salarios, que vivía y el patrón le daba lo que producían para que comiera. Entonces era un modelo muy atrasado para el impulso del desarrollo nacional, digamos que era más o menos el eslogan que había en ese momento. Y que era un modelo también muy conocido, o sea, la gente ahí se recuerda de la hacienda Las Palmas, u otras haciendas donde la gente participaba y vivía dentro de la hacienda, y en realidad, como tú dices, no recibía sueldo, sino que recibía el alimento para poder seguir subsistiendo. Sí, y eran modelos que trancaban de alguna manera la idea de desarrollo que se tenía en ese momento, digamos. Se necesitaba tener trabajadores asalariados para que consumieran y promovieran también la producción industrial nacional, ¿no? Entonces esa era la primera intención económica, ¿no? Pero había también una cuestión de carácter político, ¿no? Y eso estuvo muy marcado por la influencia que tienen a nivel mundial las revoluciones de carácter campesino. Y dentro de ellas son dos las más importantes, digamos. Una, la Revolución China, que es una revolución eminentemente campesina, y otra, la Revolución Cubana, ¿no? Donde en un país donde no hay industria, donde casi no hay un desarrollo de carácter de la fuerza política del obrerismo tradicional de la izquierda, se produce una transformación de carácter radical, socialista, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, para detener esa influencia que podían tener estos procesos, en varios países se empiezan a promover la reforma agraria, incluso Estados Unidos, con el programa de la Alianza para el Progreso durante el gobierno de Kennedy, promueve estos procesos de reforma agraria. Y es el caso de Chile también durante el gobierno de Frei. Entonces, en algún momento, la democracia cristiana en Chile, por ejemplo, se vuelve la vanguardia del movimiento campesino. Los sindicatos campesinos en Chile son sindicatos que se ligan primero a la democracia cristiana y no a la izquierda tradicional, el Partido Comunista, Socialista, que tenían un lenguaje mucho más obrerista, ¿no? Ellos llamaban a la conformación de sindicatos en la fábrica, en la minería, pero habían estado un poco desvinculados del campesinado, ¿no? Entonces, esas eran como la importancia política y económica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el gobierno de Salvador Allende? Las dos cuestiones se radicalizan de alguna manera. Se radicaliza primero desde el punto de vista económico, porque dentro del proyecto Salvador Allende el campo no era una suma más dentro de un programa general, digamos. El campo iba a ocupar un lugar importante. Recuerda tú que una de las frases que solía repetir Salvador Allende era que el cobre iba a ser el sueldo de Chile y la tierra iba a ser el pan de Chile, digamos. Y esa tierra la iban a producir campesinos que iban a ser dueños de la tierra en la que trabajan, ¿no? Entonces, la función económica que iba a tener la producción agrícola campesina en Chile iba a ser fundamental para la construcción del modelo económico y político. Pero por otro lado, por el lado político también se profundiza. Y eso hace el decidido apoyo que tiene la oligarquía o la clase alta nacional contra el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Porque de alguna manera durante el gobierno de Salvador Allende lo que se había hecho durante los dos gobiernos anteriores se radicaliza, ¿no? Tenemos procesos como las corridas de cerco en el sur, por ejemplo, ¿no? Donde campesinos, antes de que se les otorgara el título, antes de que el gobierno interviniera, ellos por su propia cuenta, apoyados por movimientos campesinos como el MCR, por ejemplo, el Movimiento Campesino Revolucionario, que estaba ligado al MIR, actúan por cuenta propia y comienzan a profundizar este proceso de reforma agraria, ¿no? Raúl, entonces, ¿cómo podemos entender el proceso histórico de la transformación de la agricultura familiar campesina a lo local? Bueno, hay que partir diciendo que esta es una historia que no se ha escrito, digamos. Hay muy poco de lo que fue la experiencia de reforma agraria en todo Chile. Hay un corte muy importante entre todo lo que se dijo y se escribió en los años 70 hasta lo que sabemos hoy día. Sabemos muy poco de lo que pasó en los 80, sabemos muy poco de lo que pasó en los 90. Y yo creo que la gente en Yayay sabe por su propia experiencia de vida lo que estamos hablando acá, digamos. Cómo en un momento determinado, las faenas, por ejemplo, en Yayay la faena de la cebolla, del ajo, eran importantísimas, digamos. Yayay era un polo de producción de cebolla y de ajo y de otros productos agrícolas importantísimo, y pasa luego a ser un elemento muy residual en la economía local, ¿no? La faena además estaba ligada a una serie de fenómenos, de procesos socioculturales, sí, ¿no? Festivales, fiestas de la primavera. Generaba trabajo de otro tipo, vendedores, helado, gente vendía almuerzo, sí. Bueno, o sea, muchos personajes populares que uno conoció a través de la faena también. Toda una dinámica ligada a este modelo en que la agricultura
familiar o de cooperativa o de pequeños y medianos productores, no de grandes fondos como No, no eran grandes fondos. claro. Yo me recuerdo aquella época no eran grandes fondos como en un inicio, al principio del siglo, como tú hablabas, sino que eran familias que tenían sus productos y los podían elaborar, se vendían a otro productor y ese íbamos a las casas de esas familias de Claro. 1 o 2 hectáreas. Además, parte importante de las faenas de este momento en el que estamos hablando, de los 80, ¿no? De los 70 y de los 80, eran faenas destinadas al mercado local, ¿no? Lo que pasa luego, y eso se lo puedo preguntar a temporero agrícola, cambia también esa figura. En los 90, el final de los 80 y los 90 emerge el temporero agrícola, ¿no? Que era otra figura, ya no era la figura de la que estábamos hablando anteriormente, este agricultor familiar. El temporero agrícola es precisamente el hijo, el nieto de este campesino al cual se le entregó la tierra y se le revocó o perdió su tierra porque ya no hubo apoyo político, productivo para el trabajo de esa tierra. Es el vecino de ellos, es toda esta población que comienza a surgir en Yayay y que ya no tiene posibilidad de integrarse a estos sistemas, ¿no? Pero cuando surge este otro faenero, ¿no? este trabajador agrícola temporero, lo que él trabaja ya no está destinado al mercado local, está destinado a la exportación. ¿No? Entonces comienzan a aparecer una serie de otras formas de trabajo, ¿no? Comienzan a aparecer, por ejemplo, los contratistas, ¿no? Los contratistas comienzan a cambiar la forma de trabajo, sí. Comienzan a cambiar la forma de trabajo. De hecho, ese es un nuevo personaje. Venía como de la industria, finalmente. El contratista inserto en el mundo agrícola. Una cosa que era impensada hoy en día ya existe en forma rutinaria, en realidad. Sí, hay una serie de transformaciones. La aparición, por ejemplo, en los años 80 de los packing, ¿no? La gente comienza a vincular... y hacía todo un ciclo, ¿no? Que pasaba desde el trabajo directo en el corte de la fruta o en la cosecha de la cebolla para luego pasar al packing, ¿no? Y calibrar. De alguna manera había una temporada que se alargaba ligada al trabajo para la exportación, ¿no? Eso lo podemos ver en el ámbito del trabajo, pero también lo podemos ver en el ámbito del paisaje, ¿no? Cuánto del territorio cultivable en Yayay hoy día se ha destinado a otras cosas. Hay un cambio en el uso de suelo importantísimo en Yayay. Pero además en cómo entendemos las localidades rurales, ¿no? Yo hasta cuando yo era niño, digamos, todavía uno entendía Las Palmas, Bichiculén, Santa Rosa como localidades eminentemente rurales, ¿no? Y esa caracterización de espacios rurales se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo porque esos espacios hoy día se han transformado en espacios dormitorios, ¿no? En espacios donde... Sí, yo no conozco datos, pero si uno lo hiciera, probablemente si uno entrevistara a la gente de Las Palmas, probablemente menos del 30% de la gente que vive ahí está dedicada a trabajo agrícola o vive del trabajo agrícola. Y eso es porque el trabajo de la agricultura familiar ha sido desvinculado del modelo de desarrollo, pues ya no tiene, muy poca gente puede vivir hoy día teniendo 5 hectáreas, 2 hectáreas, 3 hectáreas, digamos. Además hay toda una cuestión con el riego, que ustedes también lo trataron en este programa, la desvinculación de la tierra con el riego, ¿no? De la propiedad de la tierra con la propiedad del riego por el código de agua, que imposibilitan, digamos, poder vivir del campo. Hay una baja importante en los precios de los productos agrícolas locales por la importación de otros productos que son mucho más baratos en términos de cómo se adquieren, ¿no? Las legumbres, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un cambio también en ese espacio, cómo nosotros hoy día entendemos esos espacios rurales, pero además también hay un cambio del discurso, ¿no? O sea, Yayay en algún momento se pensó como un polo de desarrollo agrícola y donde se entendía que era posible desarrollar un Yayay a partir de su importancia en términos de la producción agrícola. Y nosotros desde niños escuchamos esta idea de la ciudad industrial, ¿no? De un polo de desarrollo industrial. Ajá. De hecho, hoy en día el Pladeco 2014-2018 habla que Yayay, debe fortalecer la agroindustria como polo de desarrollo. Bueno, pero antes de eso ni siquiera aparecía el carácter de agro. Se destinó todo un espacio cultivable de Yayay, del estadio, ¿sí? Para construir un parque industrial, que era la promesa de desarrollo para Yayay, quizás desde el tiempo del alcalde Pacheco o antes, ¿no? Ya se escuchaba esta idea de que iban a venir muchas industrias. Y era la salvación. Y Yayay se iba a transformar en un polo de trabajadores, de obreros para esa industria. ¿Qué es lo que ha pasado? Han llegado a industrias, pero que no ocupan... mano de obra, porque la industrialización finalmente. Claro. Traen unas máquinas que
resumen el trabajo finalmente con dos obreros finalmente. Bueno, y ahí volvemos a los datos que yo te entregaba al comienzo, digamos. ¿Cuál es el potencial de la agricultura familiar, no de la agricultura industrial, para generar trabajo, por ejemplo? Pero podría ser eso, desde ahí, desde esa lógica. Uno puede entender y ver la agricultura familiar campesina como un polo de desarrollo distinto que fortalezca la mejor calidad de vida, el desarrollo, la productividad en una comuna como Yayay. Yo creo que sí, hay experiencias bastante importantes de comunas agroecológicas, por ejemplo, y no solo en países latinoamericanos, también en Europa, donde los circuitos de mercados cortos, una cuestión importante es que la producción agrícola, sobre todo la producción agrícola ligada a lo agroecológico, está ligado también a formas de consumo, ¿no? Que tienen que ver con esto que hablábamos al principio, cómo la agricultura familiar fortalece dietas locales, ¿no? Fortalece la identidad local a partir del consumo de ciertos productos locales. Yo creo que en lugares como Yayay, que tienen una vocación productiva agrícola, que tienen una identidad productiva agrícola, que tienen gente especializada en eso, ¿no? Décadas de formación de profesionales y de trabajadores agrícolas, es posible fortalecer un modelo de desarrollo que no tenga como único pilar la agricultura familiar, pero que tenga dentro de eso, de todos los pilares de desarrollo, una agricultura familiar responsable del medio ambiente, responsable de mantener un mercado local de alimentos sanos, baratos para la gente y que además genere empleo. Bueno, Raúl, queremos agradecerte la participación en este programa con respecto a la agricultura familiar campesina y desde ya dejarte invitado para otros temas más que podamos tocar acá en este programa. Y a los amigos de Estación Beltrán, darles las gracias por estar ahí, pedirles que compartan nuestro programa. Esto fue Estación Beltrán.